para honrar la puntualidad de los que estamos acá. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Surgir en Acción, el tercero de este año. Hoy contamos con la presencia de Marianela Fernández Oliva, que nos va a deleitar con su mirada del conflicto de salud y las posibilidades de pensarlo en la complejidad. Acá estamos viendo colegas conocidos, gracias Marinés que llega de Tucumán, Natalia de San Jorge, Santa Fe, Andrea de Río Negro, bueno, ¿de qué otros lugares nos estamos conectando? Para los que nos escuchan por primera vez, somos una organización que está muy activa en la provincia de Santa Fe, trabajando el desarrollo de habilidades en gestión de conflictos y prevención de violencia, y solemos capacitar no solamente a operadores jurídicos o que están vinculados con la mediación, que es la herramienta que en general ejercemos la mayoría de nosotros, sino también a personas que están en entornos organizacionales que quieren mejorar sus habilidades blandas para poder mejorar las relaciones y también para poder oficiar de terceros y hacer prácticas mediadoras en aquellos lugares donde se desempeñan. Hola María Laura, hola Claudia, hola Marisa, Sandra, ¿qué tal? Bienvenidas. Por allí está Claudia, no sé si Claudia querés decir algo, Claudia París. Saludar a todos nomás, como siempre, bienvenirlos y agradecerles que siempre recibimos tanto apoyo y tanta compañía en cada propuesta que implementamos. Así que acá ansiosa por escucharlas, por escuchar lo que tiene para compartirnos la doctora Fernández Oliva. Bueno, gracias. Acá nos están contando Vilma que llega de General Roca, de Fray Luis Beltrán, de Rosario, de Avellaneda, de Córdoba, capital, qué lindo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por darnos un momento en el tiempo de trabajo de hacer este parate y de reflexionar. Hoy queremos pensar algo que aparece en general simplificado, que es el conflicto en el sistema de salud. Cuando solemos hablar de conflictos en salud, solemos mirar lo que se ve, la superficie, que a veces aparece como una queja, como un reclamo, este, como una acción administrativa, como una situación crítica, o como una acción judicializada, pero nosotros sabemos que detrás de eso hay mucho más. En general están relaciones en juego, emociones en juego, vulnerabilidades, relaciones de poder institucionales, instituciones tensionadas, problemas de comunicación, miedo, incertidumbre, agotamiento de personas y de equipos de trabajo, derechos en juego, y muchas veces hay mucho sufrimiento por no encontrar los espacios adecuados para escucharnos y para hacer algo con lo que escuchamos. Por eso a este espacio reflexivo, que va a ser muy breve, pero muy sustentoso, le hemos llamado Cuando el problema no es solo el problema, ¿no? Y para conversar de esto hemos invitado a la doctora Marianela Fernández Oliva. Marianela es rosarina, doctora en Derecho, es directora del Centro de Investigación de Derecho a la Salud de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de alma e investigadora y especialista en Derecho de la Salud, también está a cargo del posgrado en Derecho de la Salud de la Universidad de Rosario, así que gracias Marianela por regalarnos tu tiempo, tu entusiasmo y tu conocimiento con esto que vamos a conversar. Bienvenida. ¿Querés abrir el micrófono? Ahí estamos, me tenían que Ahí dar permiso. Hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo les va? Un gusto compartir con ustedes hoy y por supuesto agradecer a Silvina bueno, y a sus colaboradores que tanta pila le ponen a estas actividades. Realmente un gusto poder hablar de esto que además involucra una de las formas de pensar el derecho que para mí es importante, que no es solo
el conflicto en tribunales, que muchas veces es a lo que nos forman, a lo que nos adiestran. Voy a usar una palabra un poco fuerte, porque es así. Veo algunas caras conocidas. Hola Darío, querido, gracias por estar. Así que bueno, realmente me gustó muchísimo la propuesta, un título que dice mucho cuando el problema no es solo el problema, y que ilustran mucho los conflictos en salud que son, supongo, a todos aquí será de especial interés. Así que gracias, Silvina. Bien, gracias. Bueno, nosotros desde Surgir sostenemos que el conflicto siempre es información en una relación humana, el conflicto es natural, necesario, histórico, así que no es posible no vivir con conflictos. Desde que nacemos hasta que morimos transitamos el conflicto como un proceso, eh, y el conflicto requiere desarrollar habilidades para aprender a gestionarlo, porque de otra manera se convierte en violencia, ¿no? Entonces, todos nosotros participamos cotidianamente de espacios de convivencia donde observamos conflictos que no han sido observados, no han sido adecuadamente gestionados y se transforman en microviolencias o en violencias directas, bueno, a veces en violencias estructurales, violencias culturales, violencias simbólicas, bueno, podemos dar toda una descripción de las violencias, pero en el caso de salud, por la complejidad del entorno donde aparecen los conflictos en las relaciones, hablamos de conflictos profundamente multicausales, ¿no? En general los conflictos son multicausales, pero en salud no hay otra categorización que decir multicausalidad y complejidad. Por eso reconocer que el conflicto no se da de un día para el otro, ni en un momento puntual, en una relación. Esta relación puede ser interpersonal o grupal, institucional, ¿no? O con varios elementos, sino que es un proceso donde se va co-construyendo entre las personas, ¿no? Entonces, ¿qué hace para vos, Marianela, diferente en este sentido el conflicto en salud? Bueno, la primera cosa que habría que decir es que la salud es un constructo complejo, uso la palabra que vos introducís, que creo que debería teñir toda la conversación cuando de salud se trata. Bueno, yo tengo una visión del derecho que es compleja en general y entonces desde allí también construyo las aristas de esa complejidad proyectadas, en este caso, hacia la salud. Uno de los ámbitos de mi desempeño académico, como decía Silvina al principio, es el derecho de la salud, que involucra el derecho a la salud. Y en ese, como rama jurídica, ¿no? No es solamente esta facultad, ¿no? Que es tan compleja también de definir en el sentido tanto como concepto aislado como facultad desde el punto de vista de exigibilidad. Pero el derecho de la salud es al mismo tiempo una rama que contiene esta exigencia y que por supuesto desde una perspectiva no exclusivamente conflictualista involucra todas las aristas del desarrollo del derecho a la salud, que evidentemente va a encontrar a la salud como un sustrato. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista eh, hay esta multicausalidad a la que vos te referís, de hecho es así, una latencia, ¿no? Que responde a un núcleo ineludible, quiero decir. En el campo de salud está todo atravesado por las dimensiones que son más sensibles y que son más, al mismo tiempo, vulnerables de la condición humana. Pocos problemas que le toca atravesar al derecho son tan sensibles, son tan, eh, eh, vitales como la salud. Yo creo que en parte todos los conflictos están teñidos con esa sensibilidad. Entonces, como vos bien decís, no nos encontramos ante
una simple controversia, por ejemplo, por el cumplimiento de una prestación o la ejecución de algún procedimiento técnico. Cuando nosotros estamos en el ámbito de la salud, se ponen en tensiones bienes jurídicos, pero también bienes humanos fundamentales que involucran modos de vida, a ver, moral, ética, la integridad psicofísica, el ejercicio de la autonomía, que como ustedes saben es el eje sobre el cual hemos construido esta nueva forma de entender la salud desde el punto de vista jurídico. Nosotros estamos en el paradigma de la autonomía de la voluntad vital, que ahora es la que acompaña al modelo social, y entonces, que claro, están las normas, ¿no? Pero que después todos los que hacemos salud sabemos que hay que militarlo permanentemente, porque no necesariamente lo que dicen las normas es lo que sucede en la realidad. Y el derecho vivo es lo que pasa, no lo que dicen las normas solamente. Entonces, evidentemente, en el ejercicio de la autonomía, en la dignidad inherente de la persona humana, como sea que la construyamos, en la calidad de vida, en la manera de la realización insoslayable del proyecto de vida. Y a todo esto se suman factores, además, de, vamos a decirle, densidad muy profunda, existencial, que es la gestión de las emociones, la gestión ante la incertidumbre, el dolor, la trama vincular de las personas. Y entonces, en consecuencia de todo esto, la controversia va a adquirir una intensidad que es cualitativamente distinta de las otras y que al mismo tiempo va a estar signada por asimetrías estructurales, vamos a decir también, por supuesto, de fuerza-poder, pero epistémicas incluso, que van a exigir, por supuesto, desde los operadores, una mirada sistémica para el abordaje. Cuando hablo de operadores lo digo en un sentido muy, muy amplio. No hablamos de los abogados que nos encontramos ante el conflicto estallado, que ya está en tribunales. Estoy hablando de todos los que formamos parte del campo de salud desde el inicio de la gestión de la relación humana, que incluye la prevención, hasta el final, ¿cierto? Finales que son diversos y en general cuando todo ha fallado, termina en tribunales, permítanme decirlo así. Hay veces que no tenemos otra, es la verdad, pero decíamos antes de empezar, mientras hablábamos con Silvina un ratito que nos encontramos en el Zoom, que generalmente el ámbito adecuado para la resolución de los conflictos en salud parece no ser en principio los tribunales, ¿cierto? Sino donde allí todas las relaciones se enrarecen, donde además del sufrimiento físico, psíquico, social y existencial hay que sumarle la tensión del proceso. Esto que vos decís, Marianela, es súper importante porque las personas que acompañamos procesos conflictivos no solamente observamos el sufrimiento y el dolor ajeno en distintas situaciones de salud, sino que además podemos llegar a enfermarnos de la emocionalidad y de lo que le pasa al otro si no estamos preparados para mirarlo, para gestionarlo, y si no tenemos habilidades desarrolladas, ¿no? Vos hablabas de que, bueno, esta multidimensionalidad que aparece, yo mientras te escuchaba pensaba desde lo que está en juego cuando emerge la vida y cuando termina la vida y todo lo que eso significa. Y también esto que vos mencionabas de las vulnerabilidades y las asimetrías que se observan, donde se pone en tensión la institucionalidad público-privada, depende en qué contexto se dé esa relación, el poder, los recursos, las habilidades comunicacionales, los sesgos, las formas de entrar y salir de esa conflictiva, el encuadre, ¿no? Si vos hace un rato decías, bueno, cuando el conflicto está estallado, nosotros hablamos de violencia abierta,
el Poder Judicial podría ser un ámbito donde se resuelva. Todos los que estamos acá sabemos que llegamos tarde cuando hablamos de conflictos de salud. En general no reparamos nada, juntamos los pedacitos, ¿no? Pero supongamos que el Estado garante hace esa intervención como un último límite. En el medio, desde la prevención primaria, secundaria, a una gestión adecuada, tenemos una cantidad de posibilidades para restituir derechos y para que las personas tengan, recuperen la voz y puedan poner las necesidades arriba de la mesa y lo puedan hacer por sí mismas o alguien los pueda ayudar. ¿Querés contarnos cuáles son estas vulnerabilidades y asimetrías que ustedes observan desde el campo disciplinar que aparecen en el entramado y que un tercero que tiene que gestionar el conflicto tiene que tener a la vista? Bueno, mira, en realidad esta interpelación me lleva a un punto que realmente es de mi especial interés, que es la construcción de la trama de vulnerabilidades en derecho en general. Hola Patricia, querida, recién te veo, ¿cómo estás? A ver, eh, uno de los puntos, creo, clave para la comprensión de los conflictos en salud es la comprensión de que la facticidad de esos conflictos está em, profundamente entramada. Esta es la palabra que a mí me gusta más. ¿En qué sentido? Los conflictos pareciera muy útil pensarlos en relación a tiempo, espacio y persona. Si uno los puede hacer esa digresión de tiempo, espacio y persona, es decir, situarlos, nos permite una suerte de análisis de el tiempo, el espacio y las condiciones en las cuales cada persona que participa de ese conflicto está posicionada. Y esto, en estas ramas nuevas transversales del derecho, como el derecho de la salud, que involucra a la cuestión de la mediación, eh, le sirve en tanto es la trama misma que le da sentido. La salud es uno de los hilos de la trama de vida o de condicionantes de vida que nos atraviesa a todos. Eh, y como la salud existe, existen otros, existen pertenencia o no a determinado grupo socioeconómico, pertenencia a determinada condición o elección sexual, pertenencia a determinados grupos étnicos, mayoritarios, minoritarios. Es decir, cada uno de los hilos de los condicionantes de vida son los que nos constituyen subjetivamente y también comunitariamente. Pero hay veces que en relación a tiempo, espacio y persona, esos hilos se tensan y cuando se tensan crean un nudo de vulnerabilidad, que esto lo ha estudiado mucho el enfoque de la, a ver, intersectorialidad y los enfoques, por ejemplo, desde la bioética, la interseccionalidad. Bueno, hay una idea que me parece valiosa para poder comprender el conflicto en lo profundo, que es la imposibilidad de hacer abstracciones relativas a los conflictos específicos. Solo cuando se comprende que la salud viene a tensar una trama que ya es particularmente tensa, porque generalmente la salud solo complica una trama que ya está tensada, es que podemos pensar como personas que nos aproximamos al conflicto en alguno de los papeles que nos toca y hacer un análisis un poco más útil a la hora de intentar mediar. Construir soluciones abstractas, pensadas en caricaturas del conflicto en salud, suele ser no solamente inútil, sino perjudicial. Bien, Y yo creo que a veces, que vos perdón, traes, cierro, sí. cierro la idea, y en general suele agravar el conflicto.
absolutamente. Nosotros hablamos de intervenciones iatrogénicas cuando perdemos de vista esto que vos hablás de tiempo, espacio, personas y contexto, ¿no? Porque en el lenguaje del conflicto, desde las personas que hacemos el rol de terceros, el conflicto en general que vemos es el conflicto directo, interpersonal, grupal, pero detrás de esa primera foto tenemos cuestiones culturales que están atravesando esa situación. Vos trajiste algunas interseccionalidades y también cuestiones culturales, ¿no? Institucionales que son estructurales, ¿no? Entonces, estaba pensando hace un rato en algún conflicto que se podría dar en cualquier efector público, donde los protagonistas pueden ser un equipo de salud y un ciudadano que está siendo atendido, y detrás del ciudadano también está su familia en general. Y esa foto es una foto recortada porque hay que tener en cuenta el contexto cultural en que se da esa cuestión, cultural en sentido institucional y en la subcultura de los protagonistas, ¿no? Y del entorno sanitario, el contexto legal, lo posible, ¿no? Lo posible en términos de derecho en juego que pudiéramos reclamar, y después lo estructural, ¿no? Que son condicionantes que a veces eh, hacen que transformar el conflicto directo sea de mucha complejidad, ¿no? Por las restricciones que puede haber. Entonces, esto para nosotros es muy importante como personas que queremos acompañar procesos de cambio en la resolución de conflictos, y tiene que ver con esto de pensar las asimetrías como asimetrías que no solamente saltan a primera vista, que pueden ser las asimetrías estas que traes, ¿no? Opción sexual, etnia, religión, condición económica, sino también información, lenguaje, poder, capacidad de decisión, legitimidad, acceso, y esto de no asumir de que todas las personas venimos al conflicto en igualdad de condiciones. ¿Qué pensás sobre esto, Marianela? Mira, esto que vos traes a colación en salud es particularmente, se ve en realidad en todas las dimensiones del derecho, pero particularmente en salud, porque la complejidad científico-técnica de la salud es la que le agrega el componente. Vos decías algo muy interesante, que es la simetría relativa a la simetría institucional, la simetría del lenguaje con la que se manejan los equipos de salud. Y cuando hablaba, se me ocurría el consentimiento informado, ¿no? Que tantos conflictos trae. Y pensemos en lo que nos enseñan como abogados sobre los consentimientos en general y el consentimiento informado en materia de salud, que es esta expresión de voluntad informada de manera adecuada. Esa es la lógica de la norma. Y después pensemos lo concreto, lo que realmente sucede como persona sobre cuya salud se trata. A mí la palabra paciente mucho no me gusta. Sobre persona cuya salud se trata cuando nosotros mismos tenemos que estar ante una alternativa de salud. Hay un libro maravilloso de Margarillo Senat que se llama Memorias de Adriano. Posiblemente algunos lo recuerden. Y en ese libro, Adriano, que por supuesto fue un emperador romano, escribe a su hijo y ha tenido un problema de salud en una de las cartas, y le escribe y le dice que vino el galeno a verlo. Y hay una frase impactante que yo siempre me llevo de ese libro maravilloso, que le dice, bueno, mira, hijo, es muy difícil mantener el papel de emperador delante de un rey, delante de un médico. Y también es muy difícil mantener el papel de hombre. Por supuesto, esa frase lo que quiere decir, al margen de otras consideraciones, es que la absoluta vulnerabilidad con la cual nosotros nos presentamos ante los equipos de salud, no solamente por la simetría del lenguaje, la simetría institucional, sino que además nosotros ponemos en las manos de aquellos que nos atienden en salud el futuro y la esperanza de la vida misma. Entonces, cuando hablamos de asimetrías en salud, lo hablamos
posiblemente en el más profundo de los sentidos. Por supuesto, después están las cuestiones institucionales, pero vean, la mayoría aquí son abogados em, o estudiantes de abogacía, y veo algunos, pero pensemos en nuestras propias prácticas con relación a los profesionales de la salud que nos atienden a nosotros. Yo he tenido algunas cuestiones relativas a mi propia salud. En la presentación Silvina tuvo la deferencia de contarles qué es lo que hago y entre otras cosas no solamente dirijo el Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud, sino que dirijo la especialización en la misma materia. Cuando tuve un problema grave de salud y estuve ingresada en una institución de salud y me pusieron allí adelante el consentimiento informado, que en realidad era un formulario que nadie me leyó y tuve que firmar como se firman tantos documentos de la medicina defensiva. ¿Saben cuántas veces leí ese papel? Cero. Ninguna. Y estoy aquí diciéndole grandes cosas relativas al derecho de la salud. Si el máximo grado de vulnerabilidad es la posibilidad de seguir vivos. Y entonces en ese contexto, las asimetrías están de todos colores. Si no las tenemos en cuenta, nosotros como personas que vamos a estar como terceros, colaborando en que el conflicto pueda superarse, bueno, estamos fritos, permítanme decirlo así muy simplemente. Gracias por esta franqueza, que acá veo las caras de todos los colegas. También decirte que hay psicólogos, acá la veo a Valeria Viñals, que es una amiga que está en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Olavale, y también veo otras personas que son trabajadores sociales. Nosotros militamos la interdisciplina como un plus, ¿no? Hablamos siempre de equipos que puedan cruzar saberes y prácticas, porque una sola profesión no alcanza. De hecho, criticamos a quienes miran al conflicto como un conflicto unidimensional, como si el conflicto fuera solamente jurídico, lo criticamos buenamente, ¿no? Porque estamos convencidos de que necesitamos ampliar la mirada, no solamente entrenarnos en lo transversal y en lo multidisciplinar, sino también compartir un lenguaje común. Por eso es muy importante, veo aquí a alguien del equipo de salud, se me fue recién el nombre, pero digo, para que nosotros podamos ser operativos en el rol, necesitamos hacer acuerdos de mínima hasta dentro de los equipos de trabajo. Estoy pensando en los equipos mixtos de salud que pueden estar en lo público y en lo privado, y que todos los días pueden hacer este rol, nosotros decimos de tercer lado, cuando frente a una situación de tensión o una situación de conflicto manifiesto, necesitan hacer algún tipo de intervención donde las herramientas comunicacionales quedan chicas, ¿no? Nosotros nos entrenamos en herramientas comunicacionales, pero en estas complejidades no alcanzan. Así como vos dijiste hace un rato que lo técnico médico, lo técnico sanitario queda chico, por eso aspiramos a que cada vez más profesionales de la salud puedan eh, ampliar la mirada y también desarrollar habilidades en esto, ¿no? De explicarle a alguien en un lenguaje coloquial y en la cultura de ese alguien qué significa la práctica médica que va a hacer, a qué le está pidiendo permiso para que ese consentimiento de verdad sea informado, tenga en cuenta esto que vos estás trayendo de la hipervulnerabilidad de poner en las manos del otro nada menos que la propia vida, y todo lo que viene con eso. Para nosotros es clave entender que el rol de tercero es nosotros hablamos de conflictos de alta complejidad, ¿no? Simulando al lenguaje sanitario, y esto es complejidad jurídica, involucra la dimensión ética, involucra esta mirada de derechos humanos que tiene el derecho a la salud, comprender de qué van las vulnerabilidades, vos mencionaste algunas, cruzada por cuestiones que cada vez vemos más en los conflictos interpersonales, en todos en general, pero los de salud en particular, que tienen que ver con salud mental, discapacidad, consumo problemático, vejeces, niñeces, las dinámicas institucionales que tienen sus particularidades en lo público y en lo privado, porque tienen dinámicas parecidas, pero también dinámicas diferentes, cómo juegan las prestaciones público-privadas, las transversalidades. Vos nombraste hoy género, discapacidad, bueno,
algunas otras, y sobre todo tener conciencia de que las intervenciones que podemos hacer desde el lugar de terceros nunca son gratis ni son inocuas, ¿no? Que siempre tienen una consecuencia. Ahí veo algunas manos levantadas, le vamos a pedir a Marisa y a alguien que no tiene nombre que pongan en el chat si tienen algún comentario o alguna pregunta, entonces nosotros se la leemos a Marianela, si podés Marisa, y podemos seguir desde allí. ¿Qué apreciación tenés, Marianela, respecto a la necesidad de formarse en el rol de tercero, ya sea un rol de asistencia técnica, como puede ser un abogado que se forme en la prevención y también en la asistencia jurídica, o en la gestión de conflictos se hace el rol de mediador, como un profesional de la salud, que porque esté a cargo de equipos médicos o porque haga este rol de intermediario, o una persona que esté a cargo de una institución de salud, o una persona que esté en un equipo interdisciplinario que también juega un rol importante. ¿Qué mirada tenés sobre? Mira, yo creo que la formación es la manera de asegurarnos el pleno ejercicio de los derechos humanos en el campo de salud. Porque, de vuelta, estamos bueno, por suerte, estamos en un entorno de muchas disciplinas, y yo creo que para atreverse a em, a participar en los procesos de salud implica el compromiso de estar permanentemente, no solamente informados, sino formados. No podemos confiar solo en la buena voluntad que nos habita. Necesitamos saber la manera de la intervención, porque muchas veces las intervenciones, que pueden ser muy oficiosas, que pueden ser con la mayor buena fe, puede incluso hacer más daño, ¿cierto? Que el que ya está instalado en el conflicto. Entonces, los que trabajan en el espacio de salud se tienen que formar en la gestión de los conflictos en salud. Y de vuelta, todas las profesiones que aquí vos estabas nombrando, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que los tengo en mi corazón porque mi madre es trabajadora social, todos tenemos herramientas específicas, pero eh, mm, a ver, no necesariamente las herramientas generales que nosotros vamos adquiriendo a medida que nos vamos formando como profesionales en lo nuestro alcanzan. Tenemos que hacernos especialistas en el diseño de estos conflictos, en los procedimientos, en los saberes específicos. Vos señalabas distintas instancias para comprender esa complejidad. Y en realidad lo complejo de las herramientas para solucionarlo, eh, yo creo que merecen el compromiso, sobre todo porque la lengua de los derechos humanos se habla en interdisciplina. Esta es una época muy mala para encerrarse en lo disciplinar. Ya tenemos hasta normativas como la muy o debatidísima ley de salud mental. Vieron que ahora hay todo un proyecto para reformarla. Tengo mis críticas específicas al respecto. Pero hasta ya en la ley de salud mental, la salud mental es descrita como un proceso biopsicosocial histórico con distintos componentes. Bueno, entonces en realidad no es solo la salud mental, es la salud integral, un proceso complejo compuesto por distintos elementos, y en general las formaciones que nos brindan la formación del grado básica suelen ser bastante cerradas. No voy a hablar por otras profesiones, pero podemos dar fe los abogados, que nos gusta mirarnos bastante el ombligo, permítanme decirlo así. Nuestro gran contacto con la interdisciplina es cuando en primer año nos dicen que los peritos opinan y nosotros decidimos cuando somos jueces. Y que las opiniones de hecho son muy lindas, pero al final decidimos nosotros. Y entonces
esas taras, permítanme utilizar esa palabra en su sentido técnico, hacen que después en las prácticas imaginemos que podemos resolver los conflictos de la misma forma, cerrándonos sobre nosotros mismos, confiando en concepciones que realmente en muchas instancias han sido superadas. Yo creo que si están acá en mucho es porque los habita la curiosidad por esa formación, ¿no? Entonces, yo los invito a seguir formándose. Creo que una actitud responsable como profesionales del campo de salud es la formación permanente. Absolutamente. Y nosotros le damos mucho valor. Acá estoy leyendo en el chat que hay 4 personas que vienen del mundo de la enfermería, ¿no? Graciela, acá estoy viendo, ¿no? Y ellas nos pueden seguramente contar, después vamos a abrir, Nadia, eh, un ratito el micrófono, ellas nos pueden contar el sufrimiento que hay en personas que están comprometidas con el trabajo en salud, no solamente por no llegar a tiempo y leer las señales de alertas dentro de las instituciones, a eso nosotros le llamamos prevención, ¿no? ¿Cuánto podríamos hacer mejor este tránsito que vos describís, Marianela, si tuviéramos conciencia de prevención, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prevención en conflictos, tomamos prestadas de salud, justamente, esto de la prevención primaria y secundaria, ¿no? Y está re bueno decirlo, y está muy difícil actuarlo por estos sesgos que vos traes de formación profesional, sobre todo de la abogacía, después podemos seguir con la lista, y de la omnipotencia, ¿no? De hacer un recorte del conflicto y pensar que con una solución mágica, no sé, una sentencia, este, una, una sanción, una restricción, se pudiera resolver esta complejidad. Por eso nosotros hablamos de gestión constructiva de conflicto como un proceso que va desde la prevención hasta la atención de las violencias que lamentablemente vemos puestas en acto cuando la cosa no se ha gestionado adecuadamente. A mí me tocó hace muchos años trabajar en un hospital público y era la época donde había violencias en las guardias, ¿no? Entonces tuvimos una temporada, así como ahora emerge la violencia en la escuela, había emergido la violencia en las instituciones de salud pública, y cada fin de semana alguna etapa de diario reproducía algún episodio de violencia protagonizado por ciudadanos contra otros ciudadanos que estaban trabajando, bueno, y todo lo que venía con eso. Dificilísimo, después se armaron protocolos, se capacitó gente, por lo menos en Rosario y en Santa Fe, pero esta conciencia de que el conflicto opera en el microsistema, en el mesosistema y en el macrosistema, requiere de operadores que entiendan cómo funcionan las lógicas, los discursos, los entres y las posibilidades antes de que la violencia se nos instale. ¿Qué pensás de esto, Marianela? Yo pienso que, a ver, y creo que lo dije al principio cuando recién empezábamos la charla, hay un abismo entre las normatividades en salud y las prácticas en el campo sanitario, y que tiene que ver con que en la lógica de las palabras que dicen las normas pueden habitar muchos supuestos sistemas, supuestos paradigmas, supuestas ideas, supuestas visiones. Y después en el campo sanitario lo que hay es una superposición de concepciones sobre lo que salud es. A mí, para hablar de esto, siempre me acompaña una metáfora que me gusta mucho. Las distintas concepciones en salud, los distintos abordajes, como se suele decir en el campo de salud, son como un palimpsesto. Si alguien sabe lo que es un palimpsesto, es un papiro esos antiguos, al que se lo ha borrado muchas veces y se los vuelve a escribir para reutilizar. Pero claro, cuando uno lo ve al trasluz, ve el fantasma de los textos anteriores. Bueno, las prácticas en salud son iguales, porque los abordajes en salud, por ejemplo, como pasa con los abordajes en discapacidad, los distintos modelos de abordaje, no desaparecen por completo. Se van superponiendo distintos elementos, distintas conceptualizaciones, incluso tan amplias como lo de que salud es.
por ejemplo, operadores que piensan que la salud es un problema individual, que tiene que resolver la persona como sea. Luego, otros que piensan que la salud es un problema colectivo, absolutamente, en donde el individuo se debe al grupo y también es toda una visión. Algunos que pensamos que la salud es una experiencia individual, pero de proyecciones colectivas, eso es toda otra forma, que lejos de ser teorizaciones abstractas, como hablábamos antes, querida Silvina, las visiones teóricas son absolutamente prácticas porque moldean las formas más concretas de los abordajes. Moldean las políticas públicas en materia de salud, moldean desde aquel que le toca escribir un paper hasta al que le toca diseñar un formulario en una institución. Y entonces, claro, eh, eh, cuando nos aproximamos, como se aproximan los que estamos aquí, a los conflictos en salud, debemos, además de leer las maneras en las cuales se ha construido en ese métier las conceptualizaciones de la salud, del conflicto y de sus posibles resoluciones, lidiar con lo que nosotros mismos hemos construido para ese conflicto. Entonces, por eso me parece que cuando hablamos de complejidades, hablamos en tantos sentidos y en tantos niveles que vale la pena estos encuentros. Totalmente, ahí veo a María Inés que asiente con la cabeza, ¿no? Nosotros somos de esta idea de que no existe un único modo de gestionar el conflicto, ya hablábamos de la metáfora del martillo, ¿no? Entonces también por la deformación profesional creemos que el procedimiento administrativo, el procedimiento judicial podría ser la manera para, pero bueno, ya sabemos de la ineficacia y la ineficiencia en la mayoría de las situaciones. A veces no, a veces funciona como un límite necesario para adjudicar derechos, para reparar, pero la mayoría de las veces llegamos tarde. Me gustaría, si te parece, Marianela, hacer una ronda de intervenciones Sí. cortita. Tenemos como unos 10 minutos. Hoy la veía a Valeria que quería tomar la palabra. Si alguien quiere, así cortito, ¿no? Hacer una pregunta, ¿no? Hacer una alocución aprovechando la presencia de Marianela. Entonces levantamos la manito y damos Ahí la palabra. había una mano levantada, pero es un número. No, Sí, no sé el nombre. sí. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién arranca? Marisa, vos también habías levantado la mano hace un rato. Ronda de preguntas. A ver, Valeria Viñals, dale, desmuteate, vale. A ver, para. Creo que la tenés que habilitar. Sí, Ahora ahí sí, está. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. No, más que nada, dar fe como muchas cuestiones. Hay algunas que creo que no hay forma de mediar y lo que ustedes introdujeron al principio, que es el tema de cobertura, de prestación, autorización, y eso pasa por los criterios médicos y ahí no hay mucho para negociar porque el criterio es médico y es entre auditor y el médico tratante que tienen que discutir y ahí yo no me permitiría intervenir, pero bueno, en muchas cuestiones del sistema de salud, como las facilitaciones, que esta palabra que parece tan fácil, pero habilitar la palabra, el encuentro entre la persona que recibe el tratamiento y el que le indica y quien realiza la práctica, muchas veces eh, resuelve todo, digamos, como es favorable hasta en la evolución de ese proceso salud-enfermedad, enfermedad-salud, porque es muy difícil iniciar el tratamiento en esa asimetría, quizás en descontento, aceptando una indicación, pero no adhiriendo por falta de información o de tiempo de escucha mutua. Entonces, eso nomás, como en la práctica eso se ve, sobre todo
yo estoy hablando dentro del sistema público, Ujú. que es lo que a nosotros nos toca. Si eso se pudiera trasladar al ámbito privado, también pienso que daría muy buenos frutos, pero bueno, es difícil, creo. Tengo el perrito acá que me está haciendo ruido. Pero, Una cuestión, perdón, una cuestión que me parece interesante que señalás es, a ver, las transformaciones que se han ocurrido al mismo tiempo en la relación entre la persona sobre cuya salud se trata y el equipo médico, ¿no? El equipo de salud, si quieren, para hacerlo más amplio. Que también ha pasado por toda esta picadora de carne que es el sistema económico en donde se tabulan consultas o tiempos de escucha, decías vos, que realmente son muy breves para alcanzar una comprensión, en donde las normas imaginan una autonomía de la voluntad que se construye en un diálogo fecundo, profundo y casi atemporal con los equipos. Esto no se da en lo concreto, esto no sucede en la realidad. Y entonces, por supuesto, es un campo de cultivo de conflictos y algo que me gustaría rescatar, que es cierto, hay red flags, ¿vieron? Las banderas rojas, ¿eh? Hay cosas que evidentemente no vamos a poder mediar. Sobre todo cuando uno está en presencia, por ejemplo, de la violación de derechos básicos. Ahí vamos a tener, cuando ya no, el conflicto y la posibilidad de bajarle el conflicto implica eh, llevarse puesto derechos que son intocables, es decir, por desesperación básicamente, o firmando o renunciando a tratamientos o cuidados. Evidentemente esto no puede pasar. También cuando nosotros nos damos cuenta que habita la violencia o la mala fe, o cuando la persona sobre cuya salud se trata no tiene posibilidades, en un sentido técnico podríamos decir capacidad, pero para discernir la amplitud de las consecuencias de sus consentimientos, y entonces ahí no vamos a tener posibilidad, o donde hay asimetrías tan grandes, en donde la persona no va a alcanzar un acuerdo, sino que simplemente va a sentir lo que muchas veces sucede, se da casi como de migajas o como de favor, y entonces, por supuesto, ahí no nos va a quedar otra que cerrar la mediación e ir por otro camino que al principio no queríamos. Estas famosas red flags, yo les llamo así, o banderas rojas, pero bueno, claro, evidentemente, hasta que todo eso suceda, hay un mundo de posibilidades anteriores a las cuales nos podemos referir y que creo que a lo que va orientado el diálogo. Gracias Marianela, esto que traía Valeria, ella hablaba de la palabra facilitación, que es otra herramienta que podemos poner a disposición de las personas, que también requiere mirar esto que estábamos diciendo desde otro lugar. Nos pone la posibilidad de que cualquier persona que se entrene haga el rol formal de mediador o haga prácticas mediadoras, ¿no? Prácticas facilitadoras, pueda tener esta comprensión de la complejidad del conflicto y hacer intervenciones que sean adecuadas, ¿no? Entonces, gracias Valeria por esa. Valeria trabaja en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y justamente es una de las personas encargadas de recibir todos los días denuncias que tienen que ver con violaciones al derecho de la salud, o sea, vulneraciones al derecho, ¿no? Y orientar o hacer la facilitación en el entre institucional para que el otro prestador o la institución revise la respuesta de una respuesta diferente, etcétera. Alejandra, vos querías tomar la palabra, Alejandra Rubio. A ver, ¿querés hacer alguna pregunta? Ya A ver voy. si- Hola, Ahí. buenas tardes. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, ¿cómo estás, Mira, Ale? ¿qué tal? Eh, sí, por ahí la pregunta es cómo abrir el ámbito de mediación, al menos en mi práctica profesional, con un sistema de salud que hoy está negando prestaciones incluso económicas, empujando necesariamente al inicio de la acción judicial, porque si no, no responden.
en un sistema de salud que cada vez está más, hablando mal y pronto, atado con alambre. A ver, yo estoy iniciando amparos por prestaciones en las que si salgo por ahí a algún lugar más o menos lindo, un par de botas está más caro, por ejemplo. O incluir salud, otro gran tema que es, aparte, supuestamente la cobertura de los más vulnerables, que hace 6 meses que no le pagan a los prestadores y donde los prestadores se están viendo obligados a decirle a las personas, por ejemplo, que dejen de ir a un centro de día porque no los pueden seguir recibiendo, incumpliendo una cautelar, en el caso personal, y no responden nada. Entonces, ¿cómo se hace para mediar con esa gente? Porque yo no le encuentro la vuelta. Mira, lo que vos decís, Alejandra, responde también a ver, personas que quieren sustraerse de su responsabilidad, instituciones que quieren, obligados que quieren sustraerse de responsabilidad, han existido. Ahora, nosotros nos encontramos yo creo que es muy atendible lo que decís, nos encontramos en una instancia, en unos tiempos muy particulares relativos a aquellos que están obligados a eh, financiar algunos procesos de salud. Y evidentemente en este contexto la conflictividad aumenta, hay una pandemia de conflictividad, si quieren. Lo que vos ya planteás, por supuesto, em, eh, es directamente la negativa a la posibilidad de iniciar un diálogo que nos lleve eventualmente con el formato de una mediación a una solución que sea útil para las dos partes. Es decir, cuando la falta de respuesta del sistema de salud pone en riesgo actual o inminente la vida, la salud, la integridad física de la persona. Vos lo decías, interrupción de tratamientos, negativa de medicación, cirugías, incluso de cuestiones que no son tan caras como vos decís. Bueno, allí evidentemente no vamos a tener un terreno fértil y vamos a tener que ir por otras vías como vos señalabas, el amparo, por ejemplo, que suele ser la herramienta que ha venido a suplir toda una serie de deficiencias de las gestiones de los conflictos en salud y que, bueno, de todas maneras se convierte en la herramienta cuando no nos queda otra, ¿cierto? Podríamos hacer todo un curso para pensar y repensar el papel del amparo. Eh, pero bueno, lo que vos planteás ya es el fin del diálogo. Sí, es muy interesante lo que trae Alejandra y siempre hay que mirar situación por situación, ¿no? Porque también tenemos, así como, no sé, las medidas de distancia en los conflictos familiares como una hiperutilización a veces defectuosa, también tenemos una práctica de los amparos que no siempre se corresponden con Seguro. atender el límite, que es lo que vos traes, Alejandra. Obviamente, si hay vulneración de derechos ya no hay mucho más para hablar. Lo que necesitamos es tutela judicial efectiva. Pero si todavía no estamos allí, siempre poner una cuña, la posibilidad de poner a los actores que tienen que dar respuesta a conversar en un sistema seguro y rápido, nos da la chance por lo menos de tener información relevante para ver qué mapa de acciones podemos mover, ¿no? Pero por supuesto es situación por situación, si está en peligro la integridad física, emocional, si hay situaciones de violencia, si corre en riesgo la vida, obviamente que no hay tiempo para hacer este proceso conversacional. Gracias, Alejandra. ¿Quién más quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta? A ver, de las personas que están por aquí, de las personas del área de la enfermería, hay una persona de Córdoba, si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta. Bueno, acá Marisa trae el tema de la asimetría entre la empresa de medicina privada y un particular. Habría que ver siempre la situación a situación, ¿no? Es lo mismo que pasa con las compañías de seguro, Marisa. Entonces, bueno, depende de qué situación estemos hablando, es oportuno o no es oportuno por esta asimetría de poder. En mediación siempre necesitamos cierta simetría para poder hacer el proceso de conversación
y pensar posibilidades de consenso, ¿no? Si la simetría es insalvable, aún con personas que asesoren, no sería la herramienta adecuada. Darío y Nadia. Te escuchamos, Darío. A ver, ahí, A ver, ahí ¿ahí se estás. me escucha? Sí, perfecto. Bien, se me escucha porque no estoy teniendo buena conexión. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta que, por un trabajo que estoy iniciando, es más que nada investigación respecto a cómo viene evolucionando el sistema, el programa Promesa, que esto es desde julio del año pasado. Bueno, que se hicieron capacitaciones que venía en el anexo del mismo decreto. O sea, eran anexos que tenían que prepararse. Bueno, lo que sé por los mediadores que se han preparado en Promesa es que no hubo, por lo menos en la provincia de Santa Fe, ninguno sorteado, aunque sabía que a los 20 días de puesta en vigencia, ya se había podido realizar una mediación. No sé si conocerán del resto del país si esto sigue funcionando, si hay prevista alguna modificación o algo para que esto funcione un poco más. A ver si puedo darle la palabra a Patricia, que justamente es una mediadora. Acá estoy. Ahí está. A ver, Patri. Estás muteada. A ver. ¿Se me Ahí está. escucha? Sí, ¿querés contar? Bueno, estaba luchando con que la cámara nueva me daba mucha luz. Sí, yo soy mediadora Promesa. No sé si Darío es mediador. Sí, en realidad hubo sorteos en Santa Fe, no los esperados, pero sí hubo sorteos. Desde el mes de agosto, septiembre hicimos los cursos, no en junio. Si bien las disposiciones son anteriores, se implementó en septiembre su primera camada. Y hubo varios sorteos, muchos callados, pero hubo varios. Muchos más en el resto del país. El problema de Santa Fe es que es un tema de estructura de la mediación, no está muy instaurado porque el abogado de Santa Fe principalmente es de ir directamente al amparo. Nos cuesta mucho trabajo hacer tomar conciencia que es muy fácil y muy económico, 4.200 pesos, poder acceder a una mediación en salud, donde está obligada la parte requerida a ir bajo multa, etcétera. Es muy económico que vayan primero por esa instancia, que es muy rápida, por ahí 2 audiencias en 10 días. Cuesta mucho trabajo que tomen conciencia. Buenos Aires está muy difundido, hay muchos más sorteos, igual es un cambio de paradigma. Creo que Marianela, que le encanta la interdisciplina, nosotros, bueno, con Marianela, compañeras de cátedra en filosofía, en Derecho a la Salud, que es mi titular, no le presenté la monografía, pero un detallecito. Seguimos estudiando siempre, ¿sabes, Marianela, que el tema nos encanta? Claro que sí. Pero el tema es que el paradigma, hay que cambiar el paradigma. Creo que Marianela va a estar de acuerdo conmigo, que buscar en situaciones intermedias y no llegar al amparo es mucho más fructífero, porque está saturado el sistema judicial de amparos de cosas importantes y que no. Y el sistema estructural, como bien decía Marianela y también mencionó Silvina, de salud, no abarca un solo conflicto, abarca el conflicto de la persona que tiene el problema de salud, del sistema, de lo que se puede o no atender, porque un juez no te puede decir, te doy esto y no se los da todos. Entonces hay que tener un panorama muy amplio y tener en cuenta, por supuesto, la hipervulnerabilidad. Con respecto a esto, te digo que sí hubo sorteos, te lo simplifico, hubo muchos, muchos más de lo que se sabe, porque me ha llegado, porque yo me dirijo un grupo específicamente de mediadores de no solamente de Rosario y Santa Fe, sino de de provincias de todo el país sobre mediación en salud, dirijo yo, sí, lo dirijo yo. Yo aporto gentilmente, justo yo como me manejo mucho con IA, soy ingeniera, entonces yo les hice los apuntes y todo esto en el curso y se dio naturalmente que yo aporte el material, así que estoy todo el tiempo al tanto. Como me hablan por privado, sé que hay muchos sorteos, pero no les ponen. Pero sí Bien, sé que hay más en el resto del país. Esto, gracias. Marianela,
Pero La, de- la buena noticia es que se ha empezado a mover el trabajo del cambio de paradigma, como hablábamos con Marianela en privado. Lo mismo pasa en las otras materias que pueden ser objeto de facilitación o de mediación. Vamos en desventaja en la temporalidad, ¿no, Marianela? Sí, no, claro que sí, eso sí. Quiero hacer una pequeña digresión porque yo no sé si todos los que están aquí presentes saben lo que es promesa. Muy posiblemente sí, pero a lo mejor algunos no. Promesa es el procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud, que se crea por decreto el 379 del año pasado. Y ese decreto es una cosa cortita, pero me gustaría que lo tengan en cuenta, modifica la ley de mediación y obliga a que antes de ir para el procedimiento judicial, por ejemplo, cobertura de una obra social o sistema de salud, una prepaga, las partes tengan que pasar por una mediación. Es decir, la idea de promesa era toda una suerte de agilizar esto, darle un poco más de dinámica. Digo, para los que no lo saben muy específicamente, bueno, veo que Alejandra lo utilizó allí, no es optativa, no es obligatorio, pero bueno, no, lo del cambio de paradigma, por supuesto, hablábamos antes de iniciar esta charla con ella. En realidad, de vuelta, lo que sucede es que en general hay que tener una predisposición que está relacionada con la formación para asumir la posibilidad de la mediación, de resolver los conflictos por otra vía que no sea la vía judicial. Y obviamente, como decíamos antes, algunas cuestiones no tienen otra salida, pero otras sí. Fíjense, hablábamos de los amparos hace un momento y realmente uno ve amparos que, bueno, cuesta entender la instancia en la cuales son presentados, lo que se pide, y generalmente como la dificultad de vuelta científico-técnica de la salud es tan profunda, muchos magistrados suelen conceder amparos, permítame decirlo así muy simplemente, sobre cualquier cosa. Uno ve realmente cualquier cosa. Entonces, eso también es una práctica iatrogénica nuestra, de los abogados. Entonces, en esto también consiste lo que hablábamos del cambio de paradigma y la necesidad de formación. ¿Estás muteada, Silvina, querida? Sí, para ir cerrando y para honrar el tiempo de todos, contarles que en esta línea de visibilizar nuevos ámbitos de trabajo en la conflictividad, nosotros desde Surgir estamos proponiendo una formación específica. Si querés, Claudia, mostrar allí eh, 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 las plaquitas. Estamos proponiendo una especialización en gestión constructiva de conflictos en el ámbito de salud. Está abierta la propuesta a cualquier persona que preste servicios en el ámbito de salud o que participe de algún equipo de trabajo en efectores públicos o privados. La idea es que todos aprendamos de todos con lenguajes diferentes. Esta especialización tiene unas 60 horas, eh, está pensada en 2 tramos. Este año vamos a ofrecer el tramo introductorio en módulos de 10 horas, y el año que viene, si Dios quiere, vamos a trabajar en un esquema de profundización, trabajando como las complejidades de salud, ¿no? Salud mental, discapacidad, adultos mayores, consumo problemático, los emergentes que nos vamos encontrando y donde se nos queman los papeles justamente por esto que estábamos diciendo hace un rato. Así que bueno, son todos muy bienvenidos, nos pueden buscar en las redes sociales, allí pueden mirar la propuesta que estamos planteando. Arrancamos, si Dios quiere, en breve, la semana que viene, con el primer módulo. María Elena va a ser una de las docentes que nos va a acompañar. Hemos convocado personas que están trabajando en el derecho a la salud, entonces con pertinencia y con experiencia nos pueden contar algunas cuestiones que el resto de nosotros
no conoce o conoce así a prima facie e intuitivamente, más allá de que nos dediquemos alguno de nosotros a la gestión de conflictos. Allí, Claudia, te agradezco, Claudia, comparte el enlace. Gracias a las personas de otras provincias que suelen sumarse tan gentilmente. Muchas gracias. No hay tantas propuestas con este enfoque sistémico e interdisciplinar en este ámbito en la Argentina, entonces les pedimos difundir esta propuesta. Cuesta mucho ir poniendo en la agenda pública los ámbitos específicos. Nosotros creemos en la especialidad como una buena práctica. Entonces, bueno, congregar personas que tienen el saber hacer, que quieren compartirlos con otros, es una apuesta importante, y aquellos que les interese el ámbito serán muy, pero muy bienvenidos para aprender entre todos. Así que bueno, gracias de nuevo, Marianela, por tu tiempo y por la forma sencilla de acercarnos tu pensamiento, y gracias a todos los que estamos acá por tomarse un momento para la reflexión. Será hasta pronto, hasta otro Surgir en Acción, si Dios quiere. Que tengan todos una linda noche. Gracias.